Vamos a continuar con el caso de lo que son los sistemas de segundo orden. El caso de los sistemas de segundo orden es un caso mucho más complejo que el caso de los sistemas de primer orden. ¿Por qué razón? Porque aquí ya no solamente existen los parámetros K y alfa que se tenían en un sistema de primer orden. Ahora existen dos parámetros más que no aparecen en los sistemas de primer orden, y me refiero a los parámetros omega sub 0, que es la frecuencia natural de oscilación, y el parámetro z, z griega, que corresponde al factor de amortiguamiento. Pero estos dos parámetros, omega sub 0 y z, que van a determinar o que van a estar implícitos en la función de transferencia, a su vez dependen de otro conjunto de parámetros que se van a poder observar de forma visual en la gráfica. Antes de continuar o pasar a esos parámetros, observemos que la forma canónica de la función de transferencia de segundo orden para un caso subamortiguado está expresada por esta ecuación: omega sub 0 cuadrada entre s cuadrada más 2z omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, al determinar omega sub 0 y al determinar z, podremos tener ya la posibilidad de construir la función de transferencia final. Como una forma o de dónde salen los valores que vamos a presentar a continuación, pues se tiene a partir de la solución general de este tipo de sistemas, el cual tiene esta expresión bastante extensa. No voy a entrar en detalles, solamente que vean que es una función que presenta una función oscilatoria determinada por la función seno, omega sub d, que es otro factor llamado frecuencia amortiguada, y están en juego los parámetros z y omega sub 0. Y una función exponencial que nos dice que la función va a ir decayendo conforme pasa el tiempo. Bien, esos parámetros de z y omega sub 0, como mencionaba hace un momento, están asociados a otros parámetros descritos de forma gráfica en la respuesta del sistema. ¿Quiénes son esos parámetros? El concepto de sobrepaso máximo o MP, el concepto del tiempo de sobrepaso, el T sub P. Ya habíamos visto que está también omega sub D, que es la frecuencia amortiguada, la envolvente de la respuesta determinada por sigma, que es igual a z por omega sub 0, el tiempo de subida, T sub R, y el tiempo de establecimiento, T sub S. Que en el caso del tiempo de establecimiento existen dos distintas formas de analizar. La primera es el tiempo de establecimiento cuando el sistema ha llegado a un rango dentro del 2% del valor final, es decir, el sistema ya no está oscilando, o si oscila no rebasa el 2% por arriba y por abajo del valor final, o el concepto del tiempo de establecimiento para un rango, una franja dentro del 5%, el cual resulta un tanto más holgado. Vemos ahí en la gráfica justamente estos parámetros. Vemos que el tiempo de levantamiento, en este caso, es el tiempo que le toma al sistema llegar por primera vez al valor que va a determinar la respuesta final del sistema, en este caso 1. Al final, en el infinito, la respuesta del sistema es 1. Bueno, cuando llega por primera vez a 1 es el tiempo de levantamiento, T sub R. Una vez que llegó al valor de 1, la respuesta de un sistema de esa naturaleza va a continuar, va a seguir creciendo, va a llegar a un pico máximo y después va a decaer. Bueno, el pico máximo es a lo que le llamamos el sobrepaso máximo, y esto lo vamos a medir a partir del valor límite o el valor final, que es el 100%, y vamos a ver qué tanto sobrepasó ese 100%. Normalmente MP se mide en porcentajes, aunque para cuestiones de cálculo se va a utilizar en términos decimales. Por ejemplo, si el sobrepaso máximo fue de 20%, entonces vamos a tomar el valor de MP como 0.2. ¿Y cuándo sería el 20%? Bueno, si el valor final era 1 y nosotros llegamos hasta 1.2, quiere decir que se pasó 0.2, el 20%. También tenemos que el tiempo en el que ocurre el sobrepaso máximo es el tiempo T sub P, y luego decíamos el tiempo de establecimiento,
que aquí puede ser el tiempo del 5% o del 2% de establecimiento de la señal. Esos parámetros se van a asociar matemáticamente con estas ecuaciones. Tome nota, guarden una captura de pantalla o anótenlo en su libreta estas fórmulas porque las vamos a utilizar más adelante. Aquí vemos un ejemplo. Aquí voy a hacer uso de MATLAB. Esta es una gráfica generada en MATLAB. ¿Por qué utilicé esta gráfica de MATLAB? Porque MATLAB tiene la ventaja de que me ofrece ya una lectura de los datos sin que yo esté calculándole ahí con la vista a dónde está. Simplemente habilito la opción de que me diga qué valor tiene la curva, y aquí por ejemplo yo puedo observar que aquí la respuesta va a terminar estableciéndose en 1. Por lo tanto, me voy a ubicar aquí en 1, que es el tiempo máximo, o perdón, es la ganancia máxima o la ganancia final, pero al darle clic aquí a esta respuesta, me va a indicar qué tiempo transcurrió. Observen esta gráfica. Aquí me dice que transcurrieron 2.94 segundos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque esto es T sub R, 2.94. Posteriormente me voy al valor máximo de esta curva. Este valor máximo es el sobrepaso máximo. Como yo hablé de que el valor final o el valor de establecimiento es 1 y el valor máximo es de 1.43, aquí vemos donde dice amplitud 1.43, entonces estaríamos diciendo que el sobrepaso máximo fue del 43% o 0.43. Ese es el MP. Pero también tenemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para llegar a ese 1.43? Pues va a ser de 5.04 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo de levantamiento, que es 2.94, el sobrepaso máximo, que es el 43%, es decir, MP, y tenemos el tiempo T sub P, tiempo pico, que es de 5.04 segundos. Posteriormente nos vamos a analizar la gráfica y buscamos en qué momento la gráfica entra en el rango del 5%. El rango del 5% es en qué momento la gráfica entra a una banda que está entre 0.95 y 1.05 y ya no sale de ahí. Bueno, desde la perspectiva que yo tengo, el tiempo, bueno, aquí tenemos la amplitud 1.05, que quiere decir que llegó al máximo, pero aunque baje ya no va a bajar más de 0.95 y cuando suba ya no va a subir más de 1.05. Quiere decir que entonces el tiempo que tomó llegar a esta posición es de 16.7 segundos. Entonces el tiempo de establecimiento para el 5% o para el criterio del 5% es de 16.7. Y lo mismo hacemos para la banda del 2%. En este caso llegamos a 0.979, que prácticamente es 0.98, y el tiempo de establecimiento es de 21.7 segundos. Una vez que ya tenemos esos valores, lo que hacemos es construir la función de transferencia, bueno, más bien utilizar esos valores en estas ecuaciones que tenemos acá, sustituir, por ejemplo, el tiempo máximo, el sobrepaso máximo, que era MP, que era de 0.43 o 0.46, a ver, vamos a ver, era 0.43, sustituimos 0.43 en MP y hacemos las operaciones necesarias dentro de esta ecuación para obtener el valor de Z, y con eso ya hemos calculado el valor del factor de amortiguamiento Z. Luego podemos utilizar, por ejemplo, ya que tenemos Z, podemos ir a los tiempos de establecimiento, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo de establecimiento del 5% era de 16.7 segundos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a despejar de esta expresión del 5%, que es Ts igual a 3 entre Z omega sub 0, vamos a despejar el valor de omega sub 0. Lo pasamos a este lado, T sub S pasa dividiendo, y dividimos 3 entre Z, que calculamos con esta ecuación, por T sub S, que lo teníamos en la gráfica, encontramos el valor de omega sub 0. Con ese valor de omega sub 0 y este valor de Z, ya podemos construir la función de transferencia, ¿sí? Esa función de transferencia es la que vamos a construir con esta expresión.
Si aún quisiéramos todavía hacer alguna corroboración o corroborar nuestros resultados, pues podemos utilizar o calcular el tiempo omega sub d con estos valores de omega sub 0 z, calculamos omega sub d y despejando, o más bien, podemos hacer lo siguiente. Tenemos el tiempo pico, aquí el tiempo pico fue de 5.0 segundos. Podríamos despejar omega sub d y dejar pi entre tiempo pico, calculamos omega sub d, y una vez que tenemos omega sub d, utilizando esta expresión que tenemos acá, despejamos omega sub 0. Y el valor debería ser exactamente el mismo o por lo menos muy cercano. Y con eso construimos la función de transferencia y ver si efectivamente corresponde o no. Y ya tenemos la función de transferencia de un sistema de segundo orden para esta gráfica que se ha obtenido.